Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana, con el tema perdonar para ser libre. Es un tema muy delicado, muy importante y muy difícil a la vez, así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por un día más de vida aquí en esta tierra que tú has creado. Ayúdanos a comprender este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ya que el perdonar a otros es algo a la vez muy difícil en nuestra carne. Ayúdanos a poder comprender este tema y podamos poner por obra y en práctica lo que veamos en este día. Te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa física, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que podamos estar atentos y prestos a tu preciosa palabra y abrir nuestros corazones y poder seguir avanzando en esta carrera cristiana. Te damos tantas gracias, poderoso Padre, todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos en nombre de Jesús. Amén. 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 Y como les comentaba, este tema es complicado, perdonar para ser libre. Y perdonar implica hacia otra persona, hacia alguien que ha hecho algún agravio, alguna situación, algún percance. Algo puede ser con alevosía y ventaja, puede ser inclusive sin querer, que pueda llegar a hacernos algún daño, o inclusive a nuestros familiares, a nuestro entorno. Realmente, como lo hemos visto en este mundo que está lleno de maldad, es muy fácil que las personas se hieran unos a otros, es muy fácil que cometan los pecados las personas. Por eso es muy importante ver en esta parte el último estudio, que fue el de la armadura, donde vimos en ese estudio un punto principal, que el enemigo ataca a nuestra mente. El enemigo, el campo de batalla es en nuestra mente. Y asimismo va hilado esta serie de estudios desde la guerra espiritual, desde cómo el enemigo está al acecho. ¿Para qué? Para echarnos a pelear, para que estemos en constante contienda, en guerras, en pleitos, en una desarmonía completa. Es el enemigo lo que quiere estar haciendo para con la humanidad, que nos destruyamos unos a otros. En esa parte lo vimos en la guerra espiritual y la armadura, la parte cómo podemos nosotros ir avanzando, ir utilizando los aditamentos para poder hacerle frente a esta guerra espiritual. En el contexto vimos la vez anterior las tácticas, las estrategias del enemigo. Ahora en este tema también el enemigo se infiltra en nuestras mentes para que no podamos brindar el perdón hacia las personas. El enemigo nos mete en nuestra mente: ¿cómo lo voy a perdonar? No se lo merece, él es una persona mala, si lo perdono se va a salir con la suya, si lo perdono es como que él ganó y yo perdí. Realmente el enemigo nos ataca mucho en nuestra mente. ¿Para qué? Su objetivo del enemigo es que nosotros guardemos rencor. Es otra estrategia y táctica del enemigo, que nuestro corazón albergue ese rencor, esa amargura, ese rechazo hacia las personas, esa situación en nuestro corazón. Y mientras el enemigo saque ventaja de esa parte, nosotros vamos a estar en una condición de tristeza, de amargura, de dolor. Nosotros vamos a estar dañándonos a nosotros mismos. La sociedad, la gente, el mundo ha hecho ver que el perdonar a otros es como si le diéramos el favor a las otras personas, como si se salieran con las suyas, como si debieran de merecerse el perdón para que nosotros lo perdonemos, o perdonemos a cualquier situación que se haya presentado.
lamentablemente el perdón se ha distorsionado totalmente, pero vamos a ver en este estudio cómo a través de la Biblia la palabra perdonar a otros tiene totalmente otro enfoque, totalmente distinto, porque el perdonar a otros, en este estudio vamos a ver que nos va a servir para liberarnos a nosotros. Parece contradictorio. ¿Por qué voy a perdonar a la persona y yo de dónde voy a ser libre o tranquilo? ¿O cómo va a pasar eso? Si yo soy la persona que ha sufrido el daño, o mis familiares o mi entorno son los que han sufrido el daño, ¿cómo es que pidiéndole perdonando a las otras personas sus ofensas, cómo es que vamos a ser libres? Y eso lo vamos a ver en este estudio. Poco a poco vamos a ir desarrollando de dónde podemos ir hilando para llegar a ese punto, porque a la verdad es algo muy difícil y no es tan fácil llegar y ya te perdono y ya no pasó nada. Es muy difícil, es un proceso difícil del cual lleva cierto tipo de etapas. Por eso es que vemos muchas veces que las personas pueden brindar o otorgar el perdón, pero no necesariamente lo perdonan, porque después pasan 2, 3, 4 meses y se vuelve a sacar el mismo tema, se vuelve a recordar, se vuelve a lastimar, se vuelve a reprochar. Está la famosa palabra, el reproche, porque algo que pasó lo vuelven a sacar a colación de tal forma que lo usen ya sea como una herramienta, como un arma o como algo para estar lastimando a las otras personas o como desquitarse de las otras personas o sacarlo inclusive en un evento fuera de contexto para evidenciar que la persona es mala. Es como el desquite, y es lo que quiere el enemigo, que nosotros también aprovechemos la oportunidad para desquitarnos y, como se diría coloquialmente, para balconear a las personas en frente de otras. Realmente es un tema muy, muy complejo. Esperemos poderlo desarrollar en esta hora de estudio, y acompáñenme a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 2. Vamos a introducirnos a este tema. Efesios capítulo 4, verso 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Ahí estamos viendo que nos está hablando de unas características. En este caminar cristiano que ya llevamos esta serie, donde estamos viendo desde las raíces, por así decirlo, del caminar cristiano, del proceso de cómo aceptar a nuestro Señor Jesucristo, cómo cambiar nuestra vida, nuestra antigua naturaleza, cómo ir creciendo, ir viendo el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos llevado este caminar. En este caminar también vamos viendo una parte del amor, principalmente el amor que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el amor que nos brinda al darnos miles y miles de oportunidades a cada uno de nosotros. Y aquí es una recomendación para todas las personas, dice, con toda humildad, con toda humildad. Esa palabra que lamentablemente ya casi no se practica, las personas ya no practican la humildad. Ya al contrario, todas las personas están en una constante competencia de ver quién es mejor que el otro. Las personas ya actualmente ya están nada más volteando a ver a las personas, a ver cómo se ven, cómo están, qué tienen, qué no tienen, cómo se visten, qué recursos tienen, qué casa tienen. Ya las personas nada más están mirando a ver quién tiene menos y quién tiene más. Se ha perdido la humildad. La humildad también como persona, de ver los unos a los otros, porque a la verdad hemos visto en un estudio, somos administradores, vemos en otro estudio de una identidad de quién somos en Cristo, que todo esto es temporal, todo esto es temporal, es de paso, todo lo material se va a quedar aquí. Por eso es que la Biblia nos dice que no te afanes por las cosas de este mundo, no busques las cosas de este mundo.
¿Para qué vas a ganar la fama, el dinero, el recurso, el reconocimiento? ¿Para qué ganar al mundo si vas a perder tu alma? Si vas a estar en constante contienda con las personas. Es por eso es la más importante, la humildad y mansedumbre, el servicio a los otros, el ayudar a otros, eso es mansedumbre, no que seamos mensos, porque a la verdad Dios no nos llama a estar aceptando que nos dañen y nos dañen y nos dañen, es estar en mansedumbre, en servicio hacia las otras personas cuando podamos, cuando esté en nuestra capacidad y en nuestra facultad para poder hacer el bien. Dice, soportándoos. Soportar quiere decir que si ya tenemos cierta conciencia, cierta mentalidad, ya tenemos que ver cómo soportar, dice, con paciencia, porque se supone que nosotros ya estamos avanzando, se supone que nosotros ya estamos teniendo el conocimiento de Dios, se supone que nosotros ya estamos aprendiendo varias cosas del ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Con paciencia, soportar con paciencia. Quiere decir que cuando venga algún tipo de ofensa, tratar de ver cómo afrontarla. He puesto un ejemplo de que es como si te lanzaran un balón. Te lanzan un balón con todo a tu cuerpo, te lo lanzan, y puede ser un balón inclusive hasta lleno de fuego. Te lo lanzan el balón, y el ejemplo es cómo lo cacharías tú. ¿Qué es la forma de cómo cachar el balón? ¿Cómo transformar eso que cachas el balón y ver la forma de cómo no regresárselo así con fuego, como lo que tenga, sino simplemente te avienta el balón con una fuerza descomunal inclusive, lo cachas y simplemente se lo regresas? Inclusive, ten, aquí está tu balón. Ten, aquí está lo que tú me estás ofendiendo, me estás agrediendo. Es la forma en cómo recibes la ofensa. Muchas veces de nosotros aparentemente pensamos que nos están ofendiendo, agrediendo, y no sabemos el contexto. No sabemos si realmente esa agresión viene hacia nosotros o es una malinterpretación por parte de nosotros. Hemos visto los ejemplos de personas que podemos prejuzgarlas de las que están afuera. Es que tiene una cara de enojón, tiene esto, o está de malas, o esto, lo otro, y no sabemos el contexto de cómo está la persona. No sabemos si en el día o al amanecer o cuando se despertó, algo así, no sabemos si recibió alguna noticia mala, si tiene alguna crisis, si tiene alguna enfermedad. No sabemos muchas de las cosas. Y muchas veces juzgamos por la aparentemente cara, es que se ve que está enojado, se ve que está mal y no sé qué tanto. Y no sabemos el contexto y nos quedamos con eso en mente. La persona viene enojada, la persona está de malas, la persona está así, y prejuzgamos sin saber lo que aconteció hace unos momentos. Y nos cargamos de eso, y por eso dice con paciencia, tratar de nosotros ver esa paciencia de no tomárnoslo tan a pecho, tan personal, porque muchas de las cosas no vienen directamente hacia nosotros. Eso va en contexto en cuanto a las agresiones, digamos, momentáneas o el momento, o sea, no algo directo, o sea, algo que va al día a día. O sea, es con paciencia, estar nosotros en una mentalidad diferente, con paciencia. Los unos a los otros, en contexto, los unos a los otros, quien sea, y que dice en amor. Tratar de ver en amor a las personas. No quiere decir que solapes, toleres o veas todas las cosas, sino es ir avanzando en contexto. Por eso este tema es muy delicado. No podemos englobar todas las cosas, tenemos que ir teniendo discernimiento de las actitudes, de las acciones, ir avanzando. ¿Para qué? Para ir haciendo esta práctica, soportando con paciencia unos a otros, para avanzar en esto. Porque si empezamos a decir, cuando pasa esta situación, haz esto y esto y esto, el otro, lo encapsulamos y pasan otros eventos
y si hacemos ciertas acciones no pueden cuadrar a lo que se viene el evento. Quiere decir que tenemos que ir avanzando, ir viendo y acoplándonos al tipo de persona, al tipo de relación. No vas a tratar igual a tus papás que a tus amigos, no vas a tratar igual a tu pareja que a tus amigos, no vas a tratar igual a tus hijos que a tus amigos, no vas a tolerar o soportar lo mismo de tu pareja que de un desconocido. Es por eso que no podemos englobar las cosas. Otro ejemplo es como por ejemplo la medicina. No a todas las personas se les puede recetar la misma medicina. Cada persona se tiene que hacer un estudio en particular, cada persona tiene que ver sus padecimientos para que el doctor y el médico le dé el medicamento acorde a su padecimiento. No tiene que ser todo en general, todo, pues tienes gripa, nada más te damos estos medicamentos y ya. Hay que ver porque hay distintos tipos de infecciones, distintos tipos de bacterias, distintos tipos de gripas, variantes, etcétera. Quiere decir que el tratamiento debe ser específico. Todo esto es en contexto a que nosotros veamos todo esto en específico a cada persona. No podemos hacer una regla en general de aplicar ciertas cosas. Por eso nos está diciendo al último, dice en amor, los unos a los otros en amor, haciéndolo en amor, en compasión, en misericordia, en empatía, es estarlo viendo en amor hacia las personas. Es por eso la recomendación en amor. Ahora, acompáñenme más adelantito porque muchas de las veces el enojo, el coraje nos lo quedamos en el día si no lo podemos sacar al momento. Acompáñenme al verso 26 del mismo capítulo de Efesios 4. Vamos al verso 26 y 27. Nos dice algo importante, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ojo con esto, ni deis lugar al diablo. Aquí vemos algo muy interesante. Airaos quiere decir que te puedes enojar. Dios no te va a condenar si te enojas, porque muchas de las veces también es otra técnica del enemigo, es que si eres buen cristiano no te debes de enojar. Si eres buen cristiano no debes de reaccionar enojándote con todo y todo. O sea, dice, enójate. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pero no pequéis. Quiere decir que te enojes y a la hora de que dice no pequéis, quiere decir que no acciones hacia la persona, que no reacciones de mala forma, que no le regreses como veíamos, que no le regreses el balón con fuego como tal, que no actúes de manera impulsiva, que no luego reacciones y quieras sacar y desquitar tu coraje al momento. Por eso dice claramente, sí, puedes enojarte, pero no pequéis. Eso es algo muy importante y es una instrucción, no pequéis. Trata de no sacar tu ira y tu enojo al momento. Obviamente es algo muy complicado porque en la carne sí o sí vamos a reaccionar, en la carne sí o sí tenemos esas situaciones. No es que no podamos y que digamos, es que somos cristianos y al enojarnos ya somos malos, ya no somos hijos de Dios. No, eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque es una reacción natural del cuerpo humano, de la carne, de nuestra carne. Por eso dice claramente, no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no te vayas a acostar enojado de una manera tan fuerte, porque eso empieza a dañarte en tu salud. Eso empieza, sin que te des cuenta, empieza a generar una amargura dentro de ti. Empieza a dejarte impaciente, empieza a dejarte con dudas, empieza a dejarte psicológicamente mal. Pero da la casualidad que si te acuestas enojado y sigues con ese rencor, sigues con esa amargura, día con día eso va creciendo dentro de ti. Sin que te des cuenta, esa raíz de amargura va creciendo y te va dañando y te va dañando. Y es por eso que muchas personas no
pueden estar tranquilas. Muchas personas están en constante estrés, constante, puede ser ese otro contexto de que hay personas que vemos que dices, es que ya lo he conocido 3, 4, 5 meses y en distintas etapas, en la mañana, en la tarde, en la noche, y esa persona sigue igual. Y entonces es cuando sacamos la deducción, es que esa persona es una persona amargada. ¿Por qué? Porque esa raíz ya ha crecido mucho en su cuerpo, de tal forma que la persona ya no está tranquila, ya no está contenta, o se le llega a decir algo a esa persona y lo toma mal, y lo regresa, y lo reprocha, y lo dice. Son personas que todo lo que se les llega a decir, lo rebotan, y lo rebotan, y lo rebotan, tanto sea para bien o para mal, lo toman a mal, lo toman a mal, lo toman a mal, y muchos de nosotros conocemos ese tipo de personas, que todo les parece mal, todo lo toman a mal. Pero vemos en contexto que no necesariamente es el momento de, ay, es que está amargado conmigo, se enojó conmigo, sino vemos que es de una situación de eventos anteriores, de cómo lo va guardando en su vida durante meses, años, y lo va guardando, y es por eso que esas personas están así, o están impacientes y ni siquiera pueden dormir en las noches. Están vuelta y vuelta, piense, y termina haciendo lo mismo día con día. Es algo muy, muy complicado. Aquí estamos viendo la parte de que la amargura no crece en la persona que nos ofendió. La amargura crece en nosotros mismos. Y al contrario, aparte de que ya nos hizo daño, ahora también hay otro daño que va creciendo en nosotros. Aparte del daño emocional, físico, lo que haya acontecido, hay otro daño adicional que se queda en nosotros, la amargura. Y estamos viendo en contexto de dónde está saliendo todo eso y por qué es tan difícil que nosotros podamos decir, lo perdono. ¿Por qué? Porque mientras no veamos en nosotros mismos lo que debemos de hacer y trabajar en nosotros, va a ser difícil otorgar el perdón genuino. Ya lo hemos visto, por eso es que, ay, sí te perdono, y luego 2, 3 meses, otra vez te reprocho, y otra vez te lo saco, y ya pasaron 5, 6 años, y otra vez saco colación, y otra vez lo digo. O las clásicas personas que agarran y van y aprovechan los momentos, o van a fiestas, se ponen a tomar y empiezan a sacar todo lo que no han resuelto durante años y años y años. ¿Por qué? Y lo empiezan a sacar y dices, se supone que ya se perdonó, se supone que ya se quedó en el pasado, se supone que ya, entre comillas, se habló, se trató o se vio esa situación. Sin en cambio, ¿qué pasa? Se vuelve a sacar. ¿Por qué? Porque no se ha sacado esa raíz de amargura que crece en las personas. Es por eso que se generan problemas constante. Acompáñenme a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer verso 10 y 11. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, que nos dice Pablo de la necesidad de perdonar a otros, una necesidad, algo que nosotros necesitamos hacer, por eso dice la necesidad. ¿Ya lo tienen? Con verso 10 y 11, ¿qué dice? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí lo está diciendo claramente Pablo, que hay que perdonar. En este contexto que está hablando, le está diciendo a las personas que perdonen porque él mismo ya lo ha hecho en presencia de Cristo. Porque hemos visto, si se supone que creemos que Dios está en todo momento, Dios está presente, ese perdón debe ser genuino en presencia de Cristo, en presencia de Él. ¿Por qué? Porque Él
nos dice la forma en cómo debemos de hacerlo. Él nos llama a hacer eso. ¿Y qué dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna. Ya vemos, nuevamente recapitulando y recordando, las maquinaciones de Satanás son miles y miles y miles. Siempre utiliza de una u otra forma la parte como nosotros podamos estar en contienda. Por eso dice que tenemos la necesidad. ¿Por qué la necesidad? Ahí es donde empezamos a comenzar a ver cómo podemos liberarnos. ¿Por qué la necesidad de nosotros? Nosotros la necesidad de perdonar. Para que el enemigo no nos siga haciendo daño a nosotros, siga recordando las cosas, siga dañando a nosotros, siga lastimando nuestro corazón, nuestra autoestima, con los recuerdos, con los pensamientos, con el odio, con el rencor, y empiezan a ver ese tipo de distanciamiento entre las personas. Se ocurre el evento, no digo que cualquier evento sea cualquier cosa, hay eventos muy feos, muy desagradables, que el enemigo aprovecha inclusive más esa situación para atrapar a las personas por años y años y años, que tengan ese resentimiento hacia las personas. Por eso está diciendo que tenemos necesidad de perdonar a otros. ¿Por qué? Porque hay muchas formas que Satanás puede ganar ventaja con nosotros. Porque si nosotros empezamos a tener ese rencor hacia la persona o las personas, sigue creciendo y sigue creciendo. Porque si no sacamos esa situación, ese evento, obviamente estamos en este mundo y no somos perfectos, igual la persona va a volver a cometer otro error. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a seguir sumando a la lista de los errores, del rencor, de lo que tenga esa persona, y lo sumamos y lo sumamos y lo sumamos y lo sumamos. Y es por eso que el rencor va creciendo mucho más hacia las personas. Llega el momento que llega a pasar la clásica frase que llegan a decir: a esa persona no la puedo ver ni en pintura. A esa persona no la tolero, a esa persona ni quiero ni atravesarme con ella, esa persona, es más, hasta sé que pasa a tal hora, pues yo me salgo más tarde o más temprano, o me doy la vuelta a la cuadra con tal de ni siquiera verlo. Vean hasta dónde puede llegar la persona, de tal forma de tener ese resentimiento, ese rencor, ese odio, esa amargura. Son algunas de las partes que Satanás gana. Satanás gana eso. ¿Por qué? Porque todo eso no está en la otra persona. Debemos de abrir muy bien los ojos y nuestra mente, que todo eso no está en la persona, todo eso está en nosotros. Todo ese gran daño se queda en nosotros. Porque la persona hasta pueden llegar a inclusive hasta verla y pueden decir: a esa persona está muy feliz como si nada. Parece como si no hubiera cometido ese agravio, parece como si no hubiera pecado. Esa persona está demasiado feliz y yo aquí con mi coraje y de que no se hace justicia y de que no le pasó nada a esa persona. Y todo el daño se queda en nosotros. Podemos hacernos por lo menos estas 4 preguntas. Si no perdono a otros, ¿podría ser libre? Es una persona válida hacia nosotros. Si no lo perdono, ¿puedo ser libre yo? Y aquí lo estamos viendo en contexto. Si no lo perdonas, automáticamente estás enlazado a esa persona. Es como si estuvieras encadenado a esa persona. Bien claro, puedes decir: no lo quiero ver ni en pintura, no lo soporto, no lo tolero. Pero a la hora de que ya está en tu mente, en tus pensamientos y todo está aquí, estás amarrado, estás encadenado con esa persona, porque sí o sí está en tu mente y está en tu mente y está en tu mente. Quiere decir que no eres verdaderamente libre, porque estás atrapado en esa cadena del daño que te hizo. La otra pregunta: ¿podría convertirme en preso de la amargura? Ya lo estamos viendo, al tener esos pensamientos, claro que nos convertimos en presos de la amargura.
porque seguimos enlazados a ese evento que aconteció. ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano, a alguna persona, a algún desconocido? Es una pregunta. ¿Cómo puedo yo estar bien con Dios y tener eso a la vez con las personas? ¿Cómo puede haber esa armonía entre dos situaciones opuestas? Porque se supone que Dios es amor, Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es perdonador. Vemos tantas características de Dios que cómo podemos nosotros estar en lo opuesto con esa situación. Al no perdonar, la pregunta puede ser más crítica, al no perdonar, ¿quién sufre más? ¿La persona que agredió o yo mismo al no perdonar? Es para hacer conciencia e ir empezando con este proceso de perdonar a otros, porque es un proceso y es ponernos en la mente quién sufre más. Y a la verdad puedes estar día con día sufriendo por estar pensando en el evento, en la situación y estar sacándolo a colación. ¿Por qué? Porque se te viene el pensamiento, se te viene el pensamiento, se te viene el pensamiento. Es que yo sería diferente si no me hubiera hecho esto. Es que yo hubiera avanzado más si no me hubiera pasado aquello. Es que yo estaría mejor si no me hubiera agredido o no hubiera agredido a mis familias. Vean la parte de la situación. ¿Quién sufre más? ¿Quién sufre más con las personas que llegan a hacer eso? Ahora, después de estas preguntas, volvemos a recordar lo que vimos en el versículo. Airaos, enójate, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir con esto en contexto? Voy a poner un escenario muy fuerte, por así decirlo, que llega a acontecer lamentablemente en muchos lados. ¿Qué llega a pasar? Que si llegan a hacer algo indebido, una persona que llegue inclusive a lastimar tanto, a mandar al hospital a alguna persona, a agredirla físicamente, emocionalmente, y otra persona que se enoja y pueda tomar cartas en el asunto, ¿qué llega a pasar? Por el coraje va y empieza con esa persona a pelear, y si trae tanto coraje y lleva inclusive un arma, puede llegar a cometer un asesinato. ¿Y qué va a pasar después de eso? Ya a lo mejor desquita su coraje y lo que tenga con la persona que agredió. Ya inclusive, ¿qué tal si se le pasa la mano o lo lastima o lo mata? Y llega a las autoridades y a esa persona que sacó su coraje lo encierran en la cárcel. Y si esa persona tiene una familia y tiene sus hijos chiquitos y lo que sea, por ese arrebato, ese arranque, puede llegar a caer en la cárcel. ¿Y qué pasa? Arruina su propia vida. Y a lo mejor, ¿qué tal si hasta la persona, la agresora, llega a salir ileso y llega a salir bien y llega inclusive, pues nada más se va al doctor, le dan sus puntadas y ya sale como si nada? Y la persona que la cacharon por intento de asesinato está en la cárcel y arruina su vida, arruina su familia, arruina la situación con su pareja, la situación emocional. Puede desatar algo, un caos más grande. Por eso, en contexto, a la hora de esta pregunta, no perdonar, ¿quién sufre más? Porque si no perdonas y haces por tu propia cuenta, tomas cartas en el asunto, puedes llegar a llevar a cabo una acción que te desencadene, que tú tengas, por así decirlo, como que salgas perdiendo más. ¿Por qué? Porque tomas justicia por tu propia mano. Ahora, estamos viendo que somos prisioneros de la amargura con esta parte. ¿Cómo podemos librarnos de eso? Porque el coraje lo podemos tener, la rabia, el rencor, el resentimiento. Por eso es un proceso. ¿Y qué dice aquí? Hay algo interesante que voy a comentarles. Hay muchos
que rechazan el mandato bíblico, inclusive cristianos que ya saben la Biblia. Dice el mandato bíblico de perdonar a otros y prefieren guardar rencor contra los que le han herido. Prefieren la venganza al perdón y llegan a decirse en sí mismos, jamás lo perdonaré por lo que me hizo. ¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Quiero verlo sufrir. Lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que sufren más. Al rehusar perdonar a otros se convierten en personas amargadas. No son libres, sino esclavos del odio y la búsqueda de venganza. No pueden estar en paz y su amargura afecta sus relaciones con otros y con Dios. No importa si la otra persona no merece el perdón, es un mandato bíblico perdonar. Solo así puede uno vivir libre. Vemos aquí que acabo de mencionar que es un mandato bíblico, el perdonar a otros, se lo merezcan o no se lo merezcan. Aquí es algo muy delicado, muy importante, porque estamos hablando de que nosotros tenemos que otorgar ese perdón por nosotros mismos. Inclusive podemos nosotros mismos ser jueces de decir, es que no se lo merece. Pero aquí no es de que si se lo merece o no se lo merece. Es algo muy delicado, de tal forma que puede ser muy controversial para las personas, porque pueden decir, es que tú no has vivido esto, es que tú no sufriste lo que yo sufrí, no sufriste el daño que me hizo esa persona, no viviste esa parte. Es muy fácil decir que perdones a otros si tú no pasas por ese proceso. Pero de una u otra forma todos llegamos a pasar por ese proceso de agresión de una u otra persona, ya sea con desconocidos, con familiares, con hermanos, con papás, mamás. Llegamos a tener ese tipo de situaciones. De una u otra forma todos pasamos por ese momento. No hay ningún ser humano que no pase por ese evento. Aquí es la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso? Si vamos a quedar presos de la amargura o le vamos a creer a las escrituras de liberarnos y quitarnos esa raíz de amargura. Ahora podemos ver en contexto lo que es sí perdonar y lo que no es perdonar, porque se saca de contexto lo que es el perdón. Lamentablemente muchos lo usan como alevosía y ventaja, porque el perdonar es el camino a la libertad de la amargura. Vamos a ver primero dos partes de lo que no es perdonar. No es perdonar, no significa olvidar la ofensa. Ojalá que fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado. Después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos vayan desapareciendo. Ojo, no significa olvidar la ofensa. Otra parte, lo que no es perdonar, no significa permitir que nos sigan manipulando u ofendiendo. En amor hay que confrontar al que ofende. Podemos decir que lo hemos perdonado, pero que no seguiremos tolerando ese tipo de abusos. Estas son dos partes importantes de lo que no es perdonar. Aquí claramente estamos viendo este contexto técnicamente que dicen las personas, si me perdonas, vuelve a lo mismo. Y no es volver a lo mismo. Aquí está diciendo claramente que no deben de seguir manipulando, ofendiendo, y que hay que confrontarlo en amor, expresarlo con calma, decirle, ¿sabes qué? Esto me ofendió, esto no me agradó, esto estuvo mal, pero en amor, tratando de ser empático con la persona agresora, de decirle, ¿sabes qué? Ya no voy a permitir esto, ya no voy a tolerar esto. En efecto, te perdono. ¿Por qué? Porque no quiero guardar ese rencor, ese odio, ese resentimiento y mucho menos la amargura en mi corazón. Por eso es que te estoy otorgando el perdón.
Obviamente eso puedes o no puedes expresárselo, pero eso debes de tenerlo muy en la mente. Lo estoy haciendo por mí, porque yo estoy conociendo lo que es el verdadero amor y yo no quiero guardar eso en mí. Yo no quiero guardar eso en mí. Ahora, lo que sí es perdonar, ¿qué significa? Sí, perdonar significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Otra parte que sí es perdonar significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Queriendo o no queriendo, las heridas ya existen. Nosotros, y hasta cierto punto, la única solución es aprender a vivir con ellas. Ahí vemos otra vez lo que sí significa pedir, perdonarlo para ser libres. ¿Qué quiere decir? Que si realmente lo perdonas, ya no tienes que sacarlo a colación, ya no tienes que decírselo, ni reprocharlo, ni recriminarlo, porque se supone que ya lo perdonaste, que ya lo guardaste en un baúl, que ya lo desechaste, ya no tiene que hacerte más daño, ya tiene que estar ahí. Y la otra parte de sí perdonar es como que debemos de ponernos a pensar, de una u otra forma, ya el daño ya está hecho. Ya aunque lo odiemos todos los segundos, todos los días, no va a cambiar nada en absoluto. Lo que pasó ya se quedó, ya se hizo el daño, ya está la herida. Ya la herida lo que tiene que hacer es sanarse. Lo vemos en nuestro cuerpo físico. Las heridas que llegamos a hacer cuando, digamos, nos llegamos a cortar o llegamos a hacer una situación, ¿qué pasa? Es un proceso doloroso. La herida se queda. Pero ¿qué pasa? Podemos ver bien claro el ejemplo. Si en nuestro cuerpo, las heridas, y que nuestro cuerpo diga, nuestras células, ay, yo no te voy a perdonar por el descuido que tuviste en mi cuerpo. Yo no te voy a perdonar las células de que, ay, nos cortaste. Imagínense que nuestro cuerpo dijera a sí mismo, ay, no voy a sanar y no te voy a perdonar porque tú me cortaste. ¿Qué pasaría con nuestra herida? Todo el tiempo estaría nuestra herida, nuestra abierta. Si nos cortáramos, y estaría ahí todo el tiempo, estaremos sufriendo. ¿Por qué? Porque la herida está latente. Y nuestro cuerpo nos enseña esa parte del proceso. Nuestro cuerpo empieza, digamos, como si nos perdonara. ¿Y qué va a pasar? Al perdonarnos, se empieza a cerrar nuestra herida. Empieza a sanarse. Sí nos duele de repente, pero empieza a cerrarse, de tal forma que de repente ya nos empieza a dejar de doler. Es un proceso. La herida no se va a cerrar de un día a otro. Hemos tenido todos nosotros heridas en el cuerpo físicas, de tal forma que se llega a tardar inclusive hasta meses en sanarse. Y después, ¿qué pasa? Se queda la cicatriz. Y la cicatriz es un recuerdo. A veces la puedes tocar y de repente te puede doler, pero ya no con la misma intensidad que te dolía al principio. Después esa cicatriz puede irse desvaneciendo. Hay algunas cicatrices que se quitan por completo y hay otras que se siguen quedando. Pero ese es un ejemplo tan maravilloso de nuestro cuerpo humano que Dios nos creó, que como en nosotros mismos, nuestro propio cuerpo empieza como a perdonarnos, a regenerarse el cuerpo. Nosotros asimismo debemos de regenerar nuestra alma, nuestro espíritu, para regenerarnos nosotros mismos, sanarnos nosotros mismos y no quedarnos con esa herida abierta. Por eso es importante entender el perdonar para ser libre para nosotros, la libertad en nosotros mismos. Ese ejemplo espero que lo lleguen a tomar muy, muy en cuenta, de tal forma que vamos viendo cómo nuestro cuerpo nos enseña esa parte. Ahora, ¿cómo podemos desechar ese enojo, esa amargura? Ya estamos viendo y estamos siendo conscientes de dónde está saliendo todo esto.
Porque no nos ponemos a pensar normalmente todo esto, simplemente nos ponemos, es que tengo coraje, es que tengo rencor, es que tengo amargura, pero no nos ponemos a pensar de dónde sale todo eso, de dónde se empieza a salir la raíz. Es como simplemente los campos que llegamos a ver, los jardines que llegamos a ver, si salen hierbas que son malas en cierta forma, entre comillas, que no deben de estar en el jardín, y nada más las cortamos, las podamos, mientras esté la raíz, van a seguir saliendo y saliendo. ¿Qué se le dice en el campo? La famosa palabra deshiervar, que quiere decir que quitas la hierba desde la raíz. ¿Para qué? Para que no vuelva a nacer. Quiere decir que si trabajan el campo, lo deshiervan, a la siguiente vez no garantiza que no salga hierba. Va a salir hierba, pero va a salir en menos cantidad. Ese es nuestro proceso que tenemos que ir haciendo. Ir deshiervando nuestras raíces de amargura para que nuestro campo, que es el corazón, nuestro campo, que es la mente, sigan saliendo pocas hierbas y sea más fácil arrancar esas hierbas, porque en tu jardín, si tienes cientos de hierbas, te va a costar más trabajo sacarlas, pero si ya vas sacando y vas trabajando en tu jardín constantemente y estás sacando las hierbas, con el tiempo ya van a ser menos las hierbas. ¿Por qué? Porque ya sabes identificarlas, ya sabes buscarlas y las vas a ir quitando poco a poco, y de tal forma que con el tiempo van a salir esas hierbas de amargura, esas raíces, esporádicamente. ¿Por qué? Porque estás trabajando constantemente en ti. Esto es una lucha día con día, esto es todo el tiempo, porque ya perdonaste a una persona que te haya hecho un agravio, no quiere decir que no va a pasar algún evento. Puede pasar y va a pasar. No nos hacemos de la vista gorda, va a pasar algún otro evento, pero en la forma que te fortalezcas y trabajes, es la forma de cómo vas a poder sacar la raíz de amargura más rápido. Si ya estás trabajando en tu campo de tu corazón, en tu campo de tu mente, cuando veas esa hierba, esa raíz de amargura que está chiquita, más rápido la vas a poder arrancar. No vas a esperar hasta que crezca y salga más. Ustedes han visto cómo la hierba crece y tiene sus semillas y las esparce y ya salen más, y ya salen más, y ya salen más. Ese evento te encapsula que sea más el daño, que sea más el desastre. Ahí volvamos a regresar a Efesios capítulo 4. Vamos a ver el verso 31. Efesios 4, capítulo 31. Vamos a ver lo siguiente que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué nos está diciendo aquí en esta carta? Quítese de vosotros. Está hablando que nosotros tenemos que trabajar. Esto es en contexto a lo que estoy diciendo de trabajar en el campo y quitar las hierbas. Todas esas hierbas hemos visto que son distintos tipos de hierbas, y una hierba es la amargura, otra el enojo, otra la ira, otra la gritería, todo ese tipo de cosas. Quítese de vosotros todo eso, gritería. Debemos de tener autocontrol, debemos de tener todo eso en nosotros, quitar toda esa parte. Somos humanos y lo tenemos casi como que por automático. Por automático lo tenemos. ¿Y por qué digo por automático? Ven los niños que están chiquitos y que hacen sus berrinches y gritan y patalean y todo eso. ¿Quién les enseñó a los niños a hacer esos berrinches? Nadie les enseñó. Nadie les dijo, ay, si te hacen esto, agarra y revuélcate, patalea y haz las cosas. Nadie les enseñó a los niños a hacer berrinches. Quiere decir que nosotros tenemos eso ya por naturaleza. Hacer berrinches, hacer corajes, a gritar, a desquitarnos, a hacer las cosas. Y lo estamos viendo. Por eso dice, quítese de vosotros. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo nosotros. Ok, ya lo estoy quitando, pero entonces ahora ya lo estoy quitando de mí, entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cómo
¿Por qué lo vuelvo a reiterar? Porque es muy complicado y difícil este proceso de perdonar a otros. Es complicado y nuevamente nos refugiamos en la palabra de Dios. ¿Cuál sería un modelo para perdonar a otros? Ahí mismo, en ese mismo capítulo, en ese verso, el siguiente, que es el verso 32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes ser amables, empáticos, ser personas de distinta forma, no caer en la misma situación que la otra persona, no ponernos a su nivel de la otra persona. Si la persona está en un nivel agresivo, está en un nivel de la parte que está gritando, todo lo que vimos en la parte de arriba, que esté con ira, que esté gritando, que esté maldiciendo, que esté enojándose, que esté amargado, que dice antes sed, o sea, antes de que nosotros pasemos a esa parte, nosotros tenemos que estar en otra sintonía, en otro momento emocional, mental, espiritual. ¿Y qué dice? Misericordiosos nosotros, perdonaos unos a otros. ¿Y qué dice una parte que podemos agarrar y echar mano para que nos dé fortaleza? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo es que Dios nos está perdonando? Es una fortaleza que nosotros podemos salir a favor a nosotros, de que nosotros a la verdad no merecíamos ser perdonados. Nosotros a la verdad merecíamos ser condenados, porque de una u otra forma hemos pecado y pecado y pecado y hemos hecho muchas cosas desagradables a los ojos de Dios. Nosotros merecíamos esa condenación y Cristo nos dio el perdón, la redención, nos quitó nuestros pecados, los llevó a la cruz para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Él pagó el precio por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nos perdonó a nosotros sin que nosotros merezcamos ese perdón. Ahí vemos un ejemplo muy muy fuerte, de tal forma que dice el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para el rescate de nosotros, para el perdón de los pecados. Él ya lo hizo. Él nos da ese ejemplo tan profundo, tan grande, del perdón hacia nosotros. Ahora, ¿cómo puedo reafirmar eso? La misma escritura nos lo dice. Acompáñeme a Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos dice de lo que estamos hablando en contexto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ojo con esto, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sí que estamos viendo eso, que Él dio en amor y murió por todos nosotros. Ahora, así como se dice la pregunta, bueno, ok, entonces ¿podemos estar en paz con todas las personas? ¿Podemos nosotros llegar a ese nivel de estar en paz con todas las personas? Vamos a ver qué nos dice las escrituras también en esta parte. ¿Por qué? Porque no necesariamente es así. Acompáñenme ahí mismo en Romanos, en el capítulo 12, vamos a ver el verso 18 y 21. Vamos a ver si es posible estar en esa parte. Romanos 12, verso 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean esta parte tan profunda que aquí nos dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Quiere decir en contexto que no necesariamente puedo estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque dice, cuanto dependa de ti. Si tú tienes paz con las otras personas, ya es en tu parte de tener paz con las otras personas. Si la otra persona no quiere, ya es de la otra persona, ya depende de la otra persona, ya es la otra persona la que se hace cargo de su amargura, de su raíz, de que no quiere estar en paz contigo. Aunque no podemos obligar a todas las personas a buscar la paz con nosotros, sí podemos estar nosotros en paz con ellos. Puedo hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas en todo caso si yo soy el que he ofendido. Ahora sí que es esa parte tan importante. Si nosotros depende de estar en paz con las personas, nosotros hacerlo, nosotros empezar este proceso del perdón hacia los otros, nosotros buscar estar en paz y en armonía con las personas. Estos versos los vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a hacer una segunda parte de perdonar a otros para ser libre, para analizar un poquito más a detalle estos versos, porque aquí estamos viendo algo muy importante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Escuchen y llévenselo esto para meditar. Dice Dios, Él mismo está diciendo, mía es la venganza. El mismo Dios está diciendo, aparte de que es la venganza de Él, Él mismo está diciendo, yo pagaré. Técnicamente es como que estamos diciendo a las personas que les vamos a cobrar ese daño a través, digamos, por ejemplo, de una factura. Es como si esa factura se la diéramos a Dios. Es que esta es la factura y Dios es el que va a pagar esa factura para que nosotros no tomemos justicia por nosotros mismos. Eso es muy importante y lo dice el Señor. Y todo eso lo vamos a profundizar en el siguiente estudio para ver más esta parte. Esta primera parte fue de ir viendo de dónde está saliendo todo esto y por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a otros. Este estudio fue en contexto más a que hagamos conciencia de dónde sale todo esto. De dónde sale todo esto. Y el siguiente estudio vamos a ver cómo podemos poner en práctica para poder avanzar, para perdonar a otros y ser libres totalmente. Así que vamos a cerrar con una oración para darle gracias a Dios por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por habernos permitido llevar a cabo este estudio. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón y en nuestra mente todo esto que hemos aprendido de el por qué tenemos esa amargura, por qué tenemos eso dentro de nosotros. Y ya estamos siendo conscientes de la parte donde está el mayor problema. Porque bien es cierto, sí existe el problema, sí existe el agravio, sí existe la ofensa, pero nosotros lo hacemos más grande al guardar eso en nosotros. Ayúdanos a identificar todas esas raíces de amargura para que podamos sacarlo de nuestro ser y podamos ser libres. Ayúdanos a reforzar todo esto, todo conforme a tu preciosa voluntad, conforme a lo que tú decidas y nos guíes, Señor bendito. Y te pedimos perdón por haber guardado todo eso en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Dios eterno, por no darnos cuenta, Señor bendito, pero ayúdanos ya que estamos en este proceso, ayúdanos a sacar esto adelante.
Ayúdanos, Señor bendito. Recurrimos a ti porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos puede guiar para saber qué hacer en estos casos. Ayúdanos a actuar conforme a lo que dicen las Escrituras. Sed benignos, sed misericordiosos, ser amables, quitar de nosotros todas las cosas que no tengamos en nosotros. Ayúdanos y fortalécenos, Señor bendito. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y todo siempre lo oramos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén y amén. Así que nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.